El bosque estaba en silencio. No un silencio apacible, sino uno que te hace pensar que algo te está observando. Era una noche sin luna de mayo de 1918, en un estrecho tramo de bosque francés llamado el Bosque de Argonne. Los árboles crecían muy juntos, tan juntos que un hombre podía desaparecer entre ellos en 3 pasos. El suelo estaba blando por las semanas de lluvia, y cada pisada dejaba huella. El aire olía a tierra mojada, a hojas podridas. Si uno había pasado suficiente tiempo cerca del frente, a algo más, el lejano olor metálico de una guerra que ya había consumido millones de vidas. 2 soldados montaban guardia en un puesto de avanzada. Llevaban allí horas. Uno de ellos ya empezaba a sentir el frío calándole hasta los huesos. El otro escuchaba, de verdad escuchaba, algo que aún no podía identificar. Un sonido que no pertenecía al bosque. Un sonido que se acercaba. Extendió la mano para alcanzar su arma. Lo que sucedió a continuación no sería comprendido del todo por el ejército de los Estados Unidos hasta casi 100 años después. Pero aquella noche, en aquella oscuridad, en aquel bosque, un hombre negro de 30 años, oriundo de Albany, Nueva York, que medía 1,63 m y no pesaba más de 60 kilos, repelió a un grupo de asalto de entre 20 y 24 soldados alemanes fuertemente armados, después de haber recibido ya 2 disparos. Lo haría con 3 balas, un rifle que usaba como garrote y un cuchillo bolo. Su nombre era Henry Johnson, y Estados Unidos lo olvidó casi de inmediato. Para entender por qué Henry Johnson estaba en ese bosque, hay que entender lo que estaba sucediendo en el mundo en 1917. La Gran Guerra, lo que hoy conocemos como la Primera Guerra Mundial, llevaba casi 3 años prolongándose cuando Estados Unidos finalmente entró en el conflicto en abril de 1917. Las cifras eran ya abrumadoras y casi incomprensibles. Francia había perdido más de 400.000 soldados en una sola campaña en Verdún. Gran Bretaña había perdido 60.000 hombres en un solo día, el 1 de julio de 1916, durante la batalla del Somme. Toda la generación europea de jóvenes estaba siendo arrojada a una máquina que no devolvía más que nombres en los muros de los cementerios. La guerra se había estancado en un punto muerto grotesco. Cientos de kilómetros de trincheras se extendían desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza. Ninguno de los bandos podía avanzar. Ninguno podía retroceder. Simplemente permanecían atrapados en el lodo, muriendo lentamente, de maneras que nunca antes habían sido posibles hasta la invención de la ametralladora, el proyectil de artillería y el gas venenoso. Cuando Estados Unidos declaró la guerra, las potencias aliadas, Francia y Gran Bretaña, estaban desesperadas. No solo necesitaban soldados, sino también esperanza, cualquier señal de que el equilibrio de poder pudiera cambiar. La entrada de Estados Unidos en la guerra fue esa señal. Pero convertir el entusiasmo estadounidense en efectividad en el campo de batalla iba a llevar un tiempo que nadie tenía. Además, existía otro problema, uno que la historia oficial del ejército de los Estados Unidos preferiría no abordar. El ejército estadounidense estaba segregado, campo de mente, officialmente, por ley, por cultura y por la arraigada creencia de muchos altos mandos del ejército de que los soldados negros no eran capaces de combatir. Esta creencia carecía de fundamento. La guerra civil, las guerras indias y la guerra hispano-estadounidense habían producido soldados negros que lucharon con extraordinaria distinción. Pero las pruebas rara vez sobreviven al contacto con el prejuicio. El ejército de los Estados Unidos, preparándose para una guerra que el presidente Woodrow Wilson denominó una cruzada por la democracia, impuso la segregación racial con la misma eficiencia burocrática que empleaba en todo lo demás. Cuando los hombres afroamericanos comenzaron a alistarse como voluntarios en grandes cantidades, y lo hicieron, cientos de miles, el ejército no sabía qué hacer con ellos. Muchos oficiales blancos se negaron a dirigir tropas negras. Otros exigieron que las unidades negras se mantuvieran alejadas del frente, asignadas a trabajos forzados, cadenas de suministro y construcción de carreteras. Insistían en que luchar no era para hombres negros. En este contexto irrumpió el 369º Regimiento de Infantería. Se convertirían en una de las unidades militares más célebres de la historia de la Primera Guerra Mundial, pero casi nunca tuvieron la oportunidad. El 369º se había organizado originalmente como el 15º Regimiento de la Guardia Nacional de Nueva York, formado en Harlem en 1916. Sus soldados fueron reclutados en las calles, iglesias y barberías de la comunidad negra de Nueva York. Porteros, obreros, músicos, estudiantes. Hombres que habían pasado toda su vida desenvolviéndose en un país que,
tanto en la ley como en la práctica, les decía que no pertenecían del todo. Hombres que habían aprendido, a través de generaciones de experiencia, a sobrevivir en entornos que no estaban diseñados para su supervivencia. Cuando estalló la guerra, se alistaron como voluntarios de todos modos. No porque Estados Unidos hubiera sido amable con ellos, no lo había sido, sino porque creían que el servicio militar podría cambiar algo, que el sacrificio podría brindarles dignidad, que un uniforme podría visibilizar la humanidad que el país se negaba a reconocer. El ejército no sabía qué hacer con ellos. Se les negó el equipo que se les proporcionaba a las unidades blancas. En algunos casos, se les negó el entrenamiento de combate. Y cuando finalmente llegaron a Francia a finales de 1917, las fuerzas expedicionarias estadounidenses, bajo el mando del general John Pershing, tomaron una decisión que fue en parte racista y en parte práctica. Incorporaron al 369º Regimiento al ejército francés. Lucharían bajo mando francés, con equipo francés y bajo el mando de oficiales franceses que no tenían prejuicios particulares contra los soldados negros, ya que llevaban años combatiendo junto a soldados de África y el Caribe. En la extraña matemática de la injusticia, fue una de las mejores cosas que le pudieron haber pasado al 369. Los franceses les dieron fusiles de verdad, entrenamiento de verdad, respeto de verdad. Recibieron las mismas raciones, el mismo equipo y el mismo trato que cualquier otra unidad francesa. Y los enviaron a algunos de los tramos más duros del frente, porque los franceses, que para entonces tenían una grave escasez de hombres, necesitaban soldados que supieran luchar, y el 369º podía hacerlo. Pasaron 191 días en las trincheras del frente, más tiempo de combate continuo que cualquier otra unidad estadounidense en la guerra. Nunca perdieron un prisionero a manos del enemigo. Nunca perdieron ni un solo palmo del terreno que se les había ordenado mantener. Los alemanes, que lucharon contra ellos repetidamente, les dieron un apodo que se extendió por el alto mando alemán. Los llamaban Eulenkämpfer, luchadores del infierno. El apodo se mantuvo. La historia recuerda al 369 como los Harlem Hellfighter's. Henry Johnson fue uno de ellos. Su nombre de nacimiento era Henry Lincoln Johnson, y nació alrededor de 1887 en el sur de Estados Unidos, aunque la fecha y el lugar exacto se han perdido en la historia, como tantas vidas negras de aquella época, no por accidente, sino por una indiferencia sistemática. Creció en el norte y finalmente se estableció en Albany, Nueva York, donde trabajó como maletero en la estación Union Station. Era un trabajo duro, físico, que requería que el hombre fuera discreto, amable y eficiente, que cargara con las responsabilidades de los demás sin quejarse. No era un hombre corpulento. Medía 1,63 metros. Pesaba aproximadamente 60 kilos. Según todos los parámetros físicos que el ejército utilizaba para evaluar a los soldados, era de lo más común. Pequeño, delgado, un mozo de equipajes de Albany, casado, con hijos y que trabajaba cargando maletas. Se alistó en junio de 1917, uniéndose al 15º Regimiento de la Guardia Nacional de Nueva York. No sabemos con exactitud el motivo, a diferencia de las motivaciones de los oficiales que dejaron memorias y cartas. Johnson no era un hombre cuya vida interior hubiera sido registrada por la historia. Lo que sabemos es lo que hizo. Y lo que hizo, una noche de mayo de 1918, nos revela todo lo que necesitamos saber sobre quién era. Fue asignado a la compañía del 369 Regimiento de Infantería. Aprendió a combatir con el fusil francés Lebel, un arma de cerrojo con un cargador tubular bajo el cañón que contenía 8 cartuchos. Aprendió los fundamentos de las tácticas militares francesas. Aprendió el lenguaje de las trincheras, la diferencia entre la artillería entrante y saliente, cómo interpretar los sonidos de la noche, cuándo moverse y cuándo permanecer completamente inmóvil. Y era bueno en todo. No porque hubiera recibido entrenamiento específico, su entrenamiento fue incompleto y apresurado, como la mayoría de los soldados en esa guerra, sino porque había dedicado toda su vida a aprender a observar atentamente su entorno. Un hombre negro en los Estados Unidos de principios del siglo XX sobrevivía leyendo las habitaciones, leyendo a las personas, comprendiendo las situaciones antes de que se volvieran peligrosas. Esa habilidad, la de la vigilancia, de la constante alerta, se traducía directamente en las trincheras. Para la primavera de 1918, el soldado Henry Johnson era un veterano experimentado. Había estado en el frente el tiempo suficiente para comprender que la experiencia marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. La noche del 14 de mayo de 1918
Fue asignado a la guardia en el puesto avanzado 29, una posición avanzada en el sector del bosque de Argonne. Formó pareja con otro soldado, el soldado Russell Needham Roberts, de Trenton, Nueva Jersey. Su trabajo era sencillo y peligroso: vigilar en la oscuridad, estar atentos a cualquier ruido extraño y alertar al grueso de las tropas si llegaban los alemanes. Reinaba el silencio. Hacía frío. Era justo el tipo de noche en la que los hombres empiezan a creer que no va a pasar nada. Los alemanes ya estaban en movimiento. En 1918, el ejército alemán llevaba a cabo una sofisticada campaña de incursiones con pequeñas unidades. Aunque el término suena casi civilizado, incursiones, la realidad era brutal y precisa. Un grupo de asalto alemán se infiltraba en tierra de nadie al amparo de la oscuridad, localizaba un puesto de avanzada aliado, lo abrumaba rápidamente con su superioridad numérica, mataba o capturaba a sus ocupantes y se retiraba antes de que se pudiera organizar una respuesta mayor. El objetivo no era solo matar soldados, sino capturarlos y traer prisioneros que pudieran ser interrogados para obtener información sobre las posiciones, el número de tropas y los planes aliados. El grupo de asalto que entró en Argonne aquella noche era numeroso. Los relatos históricos varían ligeramente, pero el consenso de los registros militares franceses y las investigaciones posteriores sitúa el número de soldados alemanes entre 20 y 24 hombres. Estaban equipados con el material habitual de una operación de asalto: fusiles, granadas, alicates para cortar el alambre de púas y pistolas para el combate cuerpo a cuerpo. Algunos relatos sugieren que también portaban bombas de gas. De 20 a 24 hombres. Contradose. Los alemanes cortaron el alambre con sus alicates, produciendo unos ruidos apenas perceptibles en aquel bosque. Pero Johnson los oyó. Había aprendido a percibir esa oscuridad en particular, y algo había cambiado en ella. Alertó a Roberts. Levantó su rifle. Entonces llegaron las granadas. Needham Roberts fue alcanzado casi de inmediato. Los fragmentos de la granada lo destrozaron y cayó al suelo, gravemente herido pero consciente. Ya no podía ponerse de pie ni luchar, pero seguía con vida. Johnson también recibió impactos de metralla. En los primeros instantes del combate, antes incluso de disparar un solo tiro, ya estaba herido. Y entonces los alemanes salieron de entre los árboles. Lo que sucedió a continuación ha sido descrito por los historiadores militares como una de las acciones de combate individuales más notables de la historia militar estadounidense. No es notable por la sofisticación de las tácticas. No lo eran. No hubo nada sofisticado en lo que hizo Henry Johnson aquella noche. Fue notable por lo que requirió, por la voluntad necesaria para seguir luchando cuando cada señal física del cuerpo grita que hay que parar. Johnson abrió fuego con su fusil Lebel. En la oscuridad y el caos, a corta distancia, alcanzó a varios soldados alemanes en los primeros instantes del enfrentamiento. Pero un fusil de cerrojo tiene una munición limitada, y recargar bajo fuego, en la oscuridad y con hombres acercándose desde múltiples direcciones, no es sencillo. Agotó su munición rápidamente. Se quedó sin balas. Para entonces, ya había recibido al menos 2 disparos. Uno en la cadera, otro en otras partes del cuerpo. Había recibido impactos de fragmentos de granada en la cabeza, las manos y los pies. Relatos posteriores documentarían que sufrió 21 heridas distintas durante los combates de aquella noche. 21. Para ponerlo en perspectiva, muchos soldados en esa guerra fueron retirados del frente por heridas mucho menos graves que cualquiera de las que sufrió Henry Johnson antes de la medianoche. Pero Johnson no se detuvo. Usó su fusil vacío como garrote. Lo blandió contra los alemanes más cercanos, defendiéndose en la oscuridad, en el barro, entre el asfixiante olor a pólvora y sangre. Y entonces, cuando el fusil se rompió, cuando el arma misma quedó destruida por la violencia de su uso, recurrió a la última herramienta que le quedaba. Cada soldado del 369º regimiento portaba un bolo. Era una herramienta reglamentaria. Una hoja pesada de un solo filo, de unos 25 centímetros de largo, gruesa en el lomo y curva en la punta. Estaba diseñada para cortar vegetación, cuerdas y cualquier otro obstáculo propio de la vida en el campo. Técnicamente hablando, no era un arma diseñada para enfrentarse a 2 docenas de soldados armados en la oscuridad. Henry Johnson lo usó de todos modos. Lo que ocurrió en los minutos siguientes se describe en la mención que acompañaría su condecoración militar francesa, redactada no por estadounidenses, sino por oficiales franceses que entrevistaron a supervivientes y testigos. En ella se describe cómo se lanzó contra el grupo de soldados alemanes que habían capturado a Needham Roberts e intentaban llevárselo prisionero. Roberts estaba herido e indefenso.
Johnson clavó el bolo en los soldados alemanes con tal ferocidad que, según los testigos, detuvo por completo al grupo de asalto. Los cortó. Luchó contra ellos. Se negó a detenerse. Los soldados alemanes, asaltantes experimentados y entrenados que habían llevado a cabo operaciones similares con éxito en numerosas ocasiones, se retiraron, no porque hubieran sido derrotados en el sentido militar convencional, sino porque el hombre que tenían delante, sangrando por 21 heridas, con 2 piernas que no deberían haber podido soportar su peso, no mostraba la menor intención de detenerse. Y a veces, en la matemática de la supervivencia, la decisión más racional es retirarse. Dejaron atrás a 4 de sus muertos. Los rastros de sangre que se adentraban en la oscuridad sugerían más bajas. Henry Johnson y Needham Roberts habían defendido el puesto avanzado 29. El puesto fue defendido. Los alemanes no tomaron prisioneros. La línea permaneció intacta. Al amanecer, cuando se comprendió la magnitud de lo sucedido, el ejército francés quedó atónito. Se documentó el lugar del combate, equipo alemán, armas abandonadas, sangre, 4 cadáveres alemanes. Evidencia de una batalla que, lógicamente, debería haber terminado con 2 soldados estadounidenses muertos en el barro. Los franceses actuaron con rapidez. En cuestión de semanas, tanto Henry Johnson como Needham Roberts recibieron la Cruz de Guerra, la Cruz Militar Francesa, con palma dorada, la máxima condecoración. Fue una de las primeras veces que soldados estadounidenses recibían este honor. La mención francesa describía las acciones de Johnson con total claridad. Había demostrado, según la mención, una valentía y una ferocidad magníficas que habían hecho retroceder a una fuerza enemiga numéricamente superior. La historia se difundió. Associated Press publicó un artículo escrito por Irving S. Cobb, un periodista que había entrevistado a Johnson después de la batalla. Cobb era sureño, un hombre de su época con todos los prejuicios que ello conllevaba, y aún así, ni siquiera él pudo menospreciar lo que Johnson había hecho. Su artículo lo hizo famoso, brevemente, intensamente, de esa manera tan particular en que la guerra crea celebridades para luego desecharlas. De vuelta en Estados Unidos, Johnson fue aclamado. Recorrió el país. Dio discursos. En Albany, miles de personas lo recibieron. En la ciudad de Nueva York, el 369º Regimiento marchó por la Quinta Avenida hacia una recepción que Harlem había estado preparando durante meses, una muestra de orgullo que, a su manera, representó una especie de triunfo, no solo para los soldados, sino para todos los afroamericanos que habían visto a estos hombres ir a la guerra y se habían preguntado qué haría el país con su servicio cuando regresaran a casa. La respuesta, al final, resultó ser complicada. Henry Johnson regresó a casa destrozado de una manera que el siglo XX no podía describir con palabras. Tenía 21 heridas. Algunas nunca cicatrizaron del todo. Cojabo permanentemente. El daño físico en su cuerpo era tan grave que realizar los trabajos disponibles para un hombre negro en la América de la década de 1920, trabajos pesados, servicios físicos, le resultaba extraordinariamente difícil. Sufría lo que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático, aunque el término no existía entonces y la afección no se reconocía como una realidad médica durante la mayor parte de esa época. Su matrimonio se desmoronó. Su situación económica se derrumbó. Un hombre aclamado por miles de personas quedó sumido en la pobreza a los pocos años de su regreso. El ejército, por su parte, dictaminó que sus heridas no estaban relacionadas con el servicio militar, una decisión burocrática que le negó las prestaciones por discapacidad. No recibió nada, ni pension, ni atención médica, ni siquiera un reconocimiento formal del ejército de los Estados Unidos de que sus acciones hubieran sido extraordinarias. Había sido condecorado con uno de los más altos honores militares de Francia. Había sido aclamado en la prensa. Y el ejército de los Estados Unidos le concedió la baja y lo envió a casa. Henry Lincoln Johnson falleció en 1929. Tenía aproximadamente 42 años. Murió en la pobreza, con mala salud y prácticamente olvidado por el país al que había servido. Fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington, aunque incluso ese reconocimiento estuvo plagado de complicaciones y demoras. Durante décadas, su historia existió principalmente en la memoria de los hombres que habían servido con él, en los archivos del ejército francés, en algún que otro relato histórico que lo sacaba a la luz antes de que volviera a desvanecerse. El ejército de los Estados Unidos le otorgó la condecoración Corazón Púrpura en 1996, 78 años después de la batalla del Bosque de Argonne.
Le otorgaron la Cruz por Servicio Distinguido en 2002, 84 años después de la lucha. Y el 2 de junio de 2015, 97 años después de que un hombrecillo con un machete defendiera un puesto de avanzada en el bosque contra 20 enemigos armados, el presidente Barack Obama entregó a la familia de Henry Johnson la Medalla de Honor, la máxima condecoración militar del país. Johnson llevaba 86 años muerto. Hay una pregunta a la que toda crónica sobre Henry Johnson llega tarde o temprano, y no es una pregunta agradable. Es la pregunta de por qué tardó tanto. Los hechos de su servicio nunca estuvieron en duda. El ejército francés los documentó de inmediato. La prensa estadounidense los documentó en 1918. Los hombres que lucharon a su lado sabían lo que había hecho. No había misterio, ni pruebas perdidas, ni confusión burocrática. El registro era claro. La demora no se debió a la falta de información. Se debió a otra cosa. Se trataba de lo que Estados Unidos estaba dispuesto a celebrar, a quien estaba dispuesto a llamar héroe y cuyo sacrificio el país estaba preparado para honrar con todo el peso de su reconocimiento institucional. Henry Johnson había luchado por un país que no le permitía sentarse en la misma barra de un restaurante que los hombres a los que había salvado. Había derramado su sangre en un bosque de Francia por una nación que, a su regreso, le negó los beneficios que habitualmente concedía a los veteranos blancos. La medalla de honor no es solo una medalla, es una declaración. Es la nación diciendo, esta persona es nuestra. Esta persona pertenece a nuestra historia. El sacrificio de esta persona nos importa. Y Estados Unidos esperó 97 años para hacer esa declaración sobre Henry Johnson. Comprender esa demora, aceptarla, sentir todo su peso, es parte de lo que significa comprender su historia. Pero esto es lo que la historia también ha conservado, y lo que ningún fallo burocrático ni negligencia nacional puede arrebatarle. En la noche de 14 al 15 de mayo de 1918, en el bosque de Argonne, cuando caían las granadas, se cortaba el alambre de púas y los alemanes avanzaban entre los árboles en tal número que la resistencia debería haber sido imposible. Henry Johnson luchó. Luchó cuando tenía balas. Luchó cuando no tenía ninguna. Luchó con un rifle que se rompió en sus manos. Luchó con una cuchilla que servía para cortar maleza. Luchó con 21 heridas en un cuerpo que, según cualquier criterio médico, no debería haber podido mantenerse en pie. No retrocedió. No se rindió. No abandonó a Needham Roberts a los asaltantes que lo arrastraban hacia la oscuridad. Simplemente se negó a parar. Existe un tipo de valentía que el entrenamiento militar puede generar. La valentía de la disciplina, del acondicionamiento, de saber que tu unidad está a tu lado y que la retirada no está permitida. Esa valentía es real y es importante. Y luego está otro tipo, el que existe en un hombre solo, herido, sin munición, con el arma rota, que tiene todas las razones para caer y no cae, el que no proviene del entrenamiento, sino de un lugar más profundo y difícil de nombrar. Henry Johnson tenía ambos tipos. Solo le faltaba el segundo. Su legado se extiende a lo largo del tiempo de maneras tanto visibles como invisibles. El 369º Regimiento de Infantería aún existe. Sigue siendo una unidad activa de la Guardia Nacional del Ejército de Nueva York, con base en Harlem. Los hombres y mujeres que sirven en el hoy llevan la historia de los Harlem Hellfighter's como parte de su identidad. La certeza de que los soldados que los sucedieron fueron puestos a prueba en las peores condiciones imaginables y no defraudaron. La historia del 369º Regimiento, incluyendo la batalla de Johnson, se convirtió en parte del extenso debate sobre la desegregación militar que finalmente triunfó en 1948, cuando el presidente Harry Truman firmó la Orden Ejecutiva 9-1981, poniendo fin a la segregación racial en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El servicio de los soldados negros en ambas guerras mundiales, un servicio prestado a pesar de la discriminación, a pesar de la negación, a pesar de un país que no reconocía plenamente su humanidad, hizo que ese argumento fuera imposible de desestimar. Es imposible leer la historia del 369 y llegar a otra conclusión que no sea que sus hombres eran capaces de cualquier cosa que su país les pidiera. El cuchillo bolo de Henry Johnson forma parte de ese argumento. Las ceremonias de entrega de la Medalla de Honor de 2015, en las que el presidente Obama honró póstumamente a Johnson y a otros 23 veteranos a quienes se les había negado la condecoración por discriminación racial o religiosa, no fueron meros actos de corrección histórica. Fueron actos de rendición de cuentas nacional. Fueron la forma más formal que el país describió. Les fallamos a estos hombres. Su servicio fue real. Su sacrificio fue real.
No honrarlo fue nuestra responsabilidad, no suya. En Albany, Nueva York, hay un parque que lleva el nombre de Henry Johnson. Hay una estatua. Hay escuelas, calles y lugares donde su nombre está ligado al paisaje de la ciudad a la que regresó. Son cosas buenas. No son suficientes. Nada es completamente suficiente para saldar este tipo de deuda. Pero son buenas. En el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana del Smithsonian en Washington, D.C., la historia de los Harlem Hellfighter's ocupa un lugar destacado. Los visitantes se detienen frente a fotografías y objetos y leen la historia de hombres que sirvieron a un país que aún decidía si eran ciudadanos. El bolo que Henry Johnson portaba aquella noche es un detalle que los visitantes no olvidan. Hay algo en él. Su sencillez, su intimidad, la imagen de un hombre pequeño empuñando una hoja contra una fuerza que debería haberlo vencido, que trasciende las décadas y te atrapa. Hay algo en la historia de Henry Johnson que se resiste a las conclusiones simplistas que la historia suele intentar imponer a los actos de heroísmo. No lookable para ser aclamado. No luchaba para ganar una medalla que tardaría 97 años en llegar. No luchaba para demostrar nada a un país que le había dado pocos motivos para serle leal. Luchaba porque Needham Roberts era su amigo, y alguien intentaba arrebatárselo. Luchaba porque le habían encomendado una posición que defender, y la iba a defender. Luchaba porque era Henry Johnson, y Henry Johnson no se detenía. La sencillez de eso, la sencillez radical, casi insoportable, de un hombre que simplemente no se detiene, es lo que hace que su historia perdure. Los Imperios, Sir Gen Y. Can. Los generales planean campañas que salen mal, bien y mal de nuevo. Surgen tecnologías que transforman la guerra de tal manera que las guerras anteriores parecen cosa de otro siglo. Toda esa complejidad, toda esa maquinaria histórica, avanza implacablemente. Y en medio de todo aquello, un hombrecillo de Albany, sangrando por 21 heridas, con un rifle roto y un machete, mantenía una línea en la oscuridad. La línea se mantuvo. Si llegaste al final de esta historia, algo en la historia de Henry Johnson te conmovió. Lo presiento. Quizás fue la injusticia del reconocimiento tardío. Quizás fue la imagen de un hombre contra 20. Quizás fue algo más sutil. La sensación de que un coraje como el suyo existe en la gente común, en quienes se ganaban la vida cargando equipaje, en personas cuyos nombres no debían ser recordados. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta. Sé que lo decimos en todos los vídeos, pero aquí es realmente importante. Tu me gusta le indica al algoritmo que esta historia merece ser vista por alguien que aún no conoce a Henry Johnson. Y todos merecen conocerla. Suscríbete a Historial Verificado si quieres más historias como esta. Historias que la historia intentó olvidar. Historias de personas reales que cambiaron el mundo solo con la voluntad de seguir adelante. Rescatamos a quienes fueron sepultados y los traemos de vuelta a la luz. Y quiero preguntarles algo en los comentarios, porque de verdad quiero saberlo. Si estuvieran en ese bosque, en ese momento en que se acabaron las balas y el rifle se rompió, ¿qué creen que impulsa a una persona a seguir adelante? ¿Qué hay dentro del ser humano que se niega a rendirse incluso cuando tiene todos los motivos para detenerse? Déjenme su respuesta. Las leo todas. La próxima vez en Historial Verificado. Una historia que comienza con una orden imposible, un ejército superado en número 10-1 y un comandante que tomó una decisión que sus superiores calificaron de suicida y la historia de genial. No te imaginas el final. Gracias por formar parte de esta comunidad. Gracias por preocuparse por las personas que la historia olvidó. Las recordamos juntos. Eso es más importante de lo que puedo expresar.